Estimadas amigas y amigos televidentes, bienvenidos a El Ciudadano TV. En este espacio de diálogo abierto nos encontramos con Lorena Tapia, ministra del Ambiente, con quien dialogaremos sobre un caso que ha creado bastante interés y preocupación entre la opinión pública nacional. Se trata del del caso de minería en el Parque Nacional Podocarpus. Señora ministra, bienvenida al Ciudadano TV. Gracias. Para ponerlo en contexto, ¿qué es lo que sucedió en el año 2012? ¿Qué es lo que encontraron los guardaparques en el Parque Nacional Podocarpus? Bueno, primero nuestros guardaparques, en el ámbito de sus competencias en recorridos, encontraron evidencias de acciones de minería ilegal, sobre todo habían campamentos de minería. Este tema fue denunciado y en el marco de la competencia del Comité Especial contra la Minería Ilegal, el SECMI, del que el Ministerio del Ambiente es parte, se planeó una intervención integral de varias autoridades, entre estas el Ministerio del Ambiente, producto de este operativo sorpresa en que intervino inclusive el Ejército. Pudo evidenciarse algunos factores que permiten establecer la existencia de minería ilegal. Como le comentaba, habían campamentos, se hizo una evaluación ecológica rápida por parte del Ministerio del Ambiente, permitió establecer afectaciones en el ámbito de la biodiversidad, del ecosistema como tal, afectaciones que después entraron en un proceso de valoración en una metodología que está institucionalizada en el Ministerio del Ambiente, que es la valoración de los pasivos ambientales frente a una actividad ilegal como la minería en este caso. Este operativo interinstitucional tuvo lugar el 5 de septiembre del 2012. ¿Cuál fue el siguiente procedimiento, los siguientes pasos para que desemboque en una acción judicial? Bueno, como parte del operativo y junto con la Fiscalía General del Estado, los peritos, que son personal del propio Ministerio del Ambiente, levantaron las pruebas de la afectación ambiental. ¿A través de qué? A través de muestreos. Los muestreos de las diferentes fuentes de agua, de tierra, que permiten determinar la afectación. Levantada los muestreos, se sigue un proceso de valoración técnica. Este proceso toma su debido tiempo, se emite un informe de carácter técnico. Este informe desglosó las afectaciones divididas y valoradas aproximadamente en 2.1 millones de dólares, separadas en aspectos como la remediación del sitio, las afectaciones o daños a la salud vinculadas con la minería ilegal, y además un aspecto importante es cuánto el Estado ecuatoriano perdió por la extracción de minería sobre el que el Estado no cobró regalías. Levantado este informe, se presentó las pruebas el Ministerio del Ambiente como acusador particular defendiendo derechos de la naturaleza frente al juez. Entró en un proceso de validación de pruebas, de descargo del imputado, y a partir de eso se siguió un proceso jurídico que llegó a la emisión de una sentencia en días anteriores. La respuesta desemboca en dos preguntas. En primer lugar, a nivel vegetal, ¿cuál fue la afectación? Y también a nivel de animales en peligro de extinción, por un lado. Y por otro lado, ¿cuántas personas fueron encontradas en este operativo? Bueno, la afectación al ecosistema dentro de Podocarpus, que es un área protegida con una biodiversidad altísima, incorpora fauna y flora vinculada con el sitio. Es decir, esa afectación se pudo calcular, se lo pudo cuantificar, como le menciono. Por otro lado, en estos operativos hay ciertas ocasiones donde tal vez la transmisión de información previo al operativo impide que se detengan a todos los responsables. Esta persona que fue detenida fue en un delito flagrante, ejerciendo un tema de minería ilegal. Eso no significa que no existan otros responsables. A través de la inteligencia militar se están levantando las pruebas respectivas y se van a seguir ejerciendo las acciones legales a quienes son responsables de la afectación en el sitio. El señor José Sucunuta Llanes fue llevado a juicio. ¿Esto sienta precedente en el país por parte del Ministerio del Ambiente? Definitivamente sienta precedente. ¿Por qué? Porque antes las acciones vinculadas con daños ambientales se limitaban a sanciones de carácter administrativo y nada más. Con esta sentencia se genera un precedente histórico de sanción de carácter civil y de carácter penal. Civil, ¿por qué? Porque hay una organización monetaria, y penal porque está en miras la libertad de una persona. Esta es la primera vez que se lo hace, y este es un tema que va a generar precedente y prejudicialidad para los próximos casos que el Ministerio del Ambiente ya se encuentra en curso ejerciendo en temas de minería ilegal en provincias como Esmeraldas, en Azuay, en fin. Es
un precedente de que es posible defender los derechos de la naturaleza de forma concreta con una autoridad ambiental responsable y sólida en ese sentido. ¿Por qué acto ilícito fue sentenciada esta persona? ¿Y por qué, perdón que le insista con la pregunta, señora ministra, por qué otras personas no han sido llevados a juicio también en este mismo tema? Porque no fueron detenidas con delito flagrante en el momento del operativo. Pero como le digo, eso no significa que no existan investigaciones a través de la propia de la inteligencia militar que permitirá identificar otros responsables que han venido ejerciendo minería ilegal en el sitio. 8 meses de prisión y un pago de $2.294. ¿Considera usted esta cifra justa por el daño ambiental que se ha causado o es algo irrisorio? Algo que no compete? Definitivamente no guarda corresponsabilidad entre la afectación y la sanción. Así que como autoridad ambiental hemos interpuesto un recurso de apelación en este sentido. Vamos a sostener nuestro respectivo argumento de carácter técnico y jurídico para que haya la correspondencia entre el daño y la sanción. Por otro lado, tenemos entendido que los peritos del Ministerio del Ambiente y del Programa de Reparación Ambiental y Social presentaron todas las pruebas del caso y por eso tal vez la sanción debió ser un poco más amplia. Sí, definitivamente sí, pero creo que hay que hacer camino al andar en este sentido. ¿Por qué? Porque no ha existido en el pasado una acción semejante, igual en este caso. La autoridad ambiental genera precedente, los jueces van a generar un conocimiento particular de la afectación cuando hablamos de daño ambiental. Los peritos ambientales del Ministerio del Ambiente se seguirán capacitando, todo el compromiso, todo el esfuerzo de la autoridad ambiental para que los derechos de la naturaleza sean respetados, de manera tal que estamos completamente seguros que en nuestro proceso de apelación vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que el daño ambiental generado guarde corresponsabilidad con la sanción y la sentencia que se ha emitido. ¿Cuáles son las siguientes instancias que le queda al Ministerio del Ambiente y al Estado ecuatoriano para buscar una sanción en este tema? Como le decía, lo que hemos hecho es apelar a la sentencia. Esto es la segunda etapa del juicio. Vamos a entrar en un proceso obviamente de descargos, de pruebas, de argumentos de ambas partes, y si ahí no nos fuera bien, existe una tercera opción que es la casación, es decir, hay algunas etapas procesales todavía pendientes en las que el Ministerio del Ambiente va a actuar. El tema sienta precedente y jurisprudencia en el país, pero ¿qué se está haciendo a nivel de Ministerio de la Cartera de Estado para proteger a los otros parques nacionales? Bueno, en el marco de nuestra competencia hemos dividido nuestras acciones en dos partes. La primera desde el año 2010, donde el Ministerio del Ambiente ha priorizado su intervención para mejorar la infraestructura del sitio. ¿Pero para qué? Porque mientras más gente conoce, más gente protege. Desde que se estableció la gratuidad de las áreas protegidas, obviamente el nivel de visitación creció. El ciudadano común y corriente se empodera de sus recursos, los protege, es el mejor, digamos, guardaparque que puede existir en un sitio, aquel ciudadano que conoce su entorno, que puede proteger su entorno. Así que esa es la primera acción, es decir, esa intervención en la infraestructura. La segunda parte tiene que ver con el incremento de guardaparques a nivel nacional. Hoy se cuentan con alrededor de 500 guardaparques, ese es un número histórico. 5 años atrás, cuando comenzó la administración de este gobierno en tema ambiental, obviamente el número de guardaparques no era el que le estoy contando, no hablamos de una acción de protección del sitio con personal propio del Estado, del Ministerio del Ambiente. Así que usted ve una intervención en infraestructura que empodera al ciudadano común y corriente y una acción concreta de control a través de los propios guardaparques del Ministerio del Ambiente. Estos dos segmentos son bastante importantes, pero a nivel de comunicación, a nivel de hablar con la opinión pública, ¿qué se ha hecho por parte del Ministerio? Como le digo, en tema de áreas protegidas, aquí usted tiene un tema muy importante. Usted me preguntaba el tema de Podocarpus. Es un caso simplemente muy específico, pero va de la mano de un concepto más macro que es la reparación ambiental y social. No solamente en la actividad minera ilegal, también está enfocada a temas de actividades petroleras. También hoy hicimos la inauguración, por ejemplo, el lanzamiento del Sistema Único de Información Ambiental, con el que usted está transparentando procesos y dando un servicio eficiente al ciudadano para permisos ambientales. Pretendemos que todas las actividades que pudiesen generar un impacto en el ambiente estén reguladas, estén controladas y monitoreadas por la autoridad ambiental. Pero estamos trabajando en temas de cambio climático y qué mejor aún transparentar este trabajo
trabajo y vincularlo con el tema del cambio de la matriz energética, que tiene todo que ver con el cambio climático. ¿Por qué? Porque la principal fuente de energía en nuestro país es el agua, y la vulnerabilidad de los recursos, entre esos del agua, que puede afectar, por ejemplo, las centrales hidroeléctricas que van a volver la energía limpia del país, tiene que ser parte de la conciencia de los ciudadanos, cuidar nuestros recursos, porque si no cuidamos esa vulnerabilidad de sitios en que nos proveen de agua, por ejemplo, vamos a tener problemas futuramente con nuestras centrales hidroeléctricas. El problema de la minería ha sido bastante perjudicial en el país, sobre todo alrededor de la frontera de Esmeraldas con Colombia. Dentro de las facultades y potestades del Ministerio del Ambiente, ¿qué se está haciendo para, por ejemplo, tratar de capacitar a los mineros artesanales, que son el último eslabón de esta cadena de ilícito? Esta intervención en frontera hace parte también del marco planificado del Comité Especial contra la Minería Ilegal, el SECMI, que lo preside el Ministerio Coordinador de Seguridad. Aquí cada ministerio asume su rol. En la pregunta específica que usted me hace, la capacitación efectivamente la viene dando el Ministerio del Ambiente en conjunto con el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. Capacitamos a la gente acerca de tecnología de punta, acerca de los procesos, de las prácticas ambientales eficientes, limpias con el ambiente. Esto es una tarea constante, no simplemente una acción puntual, es parte de la competencia y del rol de la autoridad ambiental de concienciar a la ciudadanía con herramientas técnicas concretas, ¿no? Antes de que se me vaya la idea, el tema de los guardaparques, ¿hasta qué número ustedes tienen estipulado el crecimiento de este recurso humano para la defensa de la naturaleza? Bueno, decirle un número frío es simplemente hablar de un personal. Más que hablar de un número de personal es hablar de un modelo de gestión como tal. Ese modelo de gestión va de la mano del control de recursos como tal por parte de la autoridad ambiental, pero también va de la mano del servicio al usuario que la visita. Así que estamos haciendo una evaluación del modelo de gestión en el que nos ha ido bastante bien. ¿En qué sentido? Hemos concienciado a los guardaparques del servicio al cliente, de la información que tiene que dar. El guardaparque tiene que ser, digamos, el que mejor venda el área protegida como tal, que le cuente al usuario las bondades, que empodera al usuario que visite el sitio. Así que estos modelos de gestión van a permitir decirle, si son 500.000 el número óptimo. Yo creo que hay que centrar el tema en preguntarnos si el modelo de gestión con el número del personal que tenemos es el óptimo. Ahí va la pregunta. Señora ministra, en otro tema, la semana pasada el señor presidente de la República hizo una gira internacional que empezó en Alemania y culminó en Haití, pero específicamente en Europa el señor presidente llevó un mensaje esperanzador sobre el Ecuador que ahora tenemos. Dentro de la cartera de Estado que usted maneja, dentro del Ministerio del Ambiente, ¿podemos hacer un balance de la reunión en Alemania y la reunión en España que usted mantuvo en primer lugar con los migrantes ecuatorianos y luego con empresarios e inversionistas internacionales? Claro que sí. Bueno, en el tema ambiental, ahí tuvimos un acercamiento con un instituto de cambio climático. Aquí hay un aporte muy importante tanto en el rol científico de ese instituto que puede aportarle al Ecuador, pero tuvimos una propuesta muy importante, interesante aquí, que fue el que un equipo científico ecuatoriano y alemán puedan revisar la propuesta Yasuní TT. ¿Para qué? Para replantear tal vez la posibilidad de que el gobierno alemán pueda apoyar económicamente la iniciativa. Usted sabe que existió una resistencia en ese sentido. Hay una oportunidad, una puerta abierta, trabajar en otros temas de cooperación científica con este instituto que le comento de cambio climático de Potsdam. Aparte, existió una reunión también con la ministra de Ambiente y Energía de Alemania. Miramos un convenio de cooperación. Este convenio de cooperación va a estar vinculado sobre todo a la capacitación del personal del Ministerio del Ambiente y de las demás carteras del sector estratégico en miras del cambio de la matriz energética. Alemania en este momento coincide justamente en el cambio de matriz energética nuclear a la energía limpia. Es el paso que el Ecuador también quiere hacer, de energía fósil a energías limpias y renovables. Así que hay una capacidad pendiente de desarrollar a nuestros técnicos y el gobierno alemán está dispuesto a colaborar en eso con el gobierno ecuatoriano. Señora ministra, tal vez también no se habló sobre el impuesto de Eli Correa, el cual habla del 5% de impuesto a las transacciones petroleras con la finalidad de que los países que... Correcto, el presidente expuso esto en el marco de una intervención tanto en los estudiantes alemanes como en el sector
empresarial, ¿no? Aquí fue enfocado como una propuesta muy original de parte del gobierno. Daily Correa es una oportunidad también de cobrar este impuesto que usted me comenta. El presidente lo está difundiendo, ha sido, digamos, materia de comentarios positivos en este sentido, y el Ministerio del Ambiente ha dado el aporte en la parte ambiental también de esta propuesta, la que usted me menciona. Señora ministra, muchísimas gracias por esta entrevista para el Ciudadano TV. Gracias. Fue Lorena Tapia, ministra del Ambiente, en entrevista para el Ciudadano TV.